Hoy tenemos el maravilloso tema que maneja el Prabhu Shabano. Todos los sábados nos da la misericordia de conocimiento para que avancemos en esta senda de para que avancemos en la senda de este mundo espiritual. Entonces, Prabhu Shabano Acharya, bienvenido. El tema de hoy es las primeras etapas de la devoción y aptitudes del servicio devocional. Reverencias para Uri Sabano, bienvenido. Jai Dandavas, mis queridos Vainavas, Gaura Premanandi, qué alegría poder purificar nuestros ojos con todos estos lindos Vainavis y Vaisnavas. Qué néctar. Y como siempre, bueno, estamos todos los sábados conectados con el trascendental néctar, el néctar de la devoción. Bueno, sean todos bienvenidos como siempre, los estudiantes nectarios que no fallan al néctar. Bueno, vamos a dar inicio hoy. Estamos trabajando el capítulo 3, que se llama las actitudes del candidato para el servicio devocional. Vamos a hablar de aptitudes con P, no de actitudes con C. Recuerde que la actitud con C se refiere al temperamento de una persona. ¿Cuál es la carita que uno le pone a la vida ante las circunstancias que nos trae? Esa es la actitud con C. Pero hoy vamos a hablar de aptitud. La actitud es el talento, es la habilidad o la destreza que se tiene para algo, ¿no? Sobre esa actitud es que vamos a hablar hoy. Por eso se llama actitudes del candidato para el servicio devocional. Bueno, entonces, para empezar vamos a cantar el himno de los Goswamis, que son los que nos alientan, nos animan, nos inspiran, ¿sí? A que nosotros podamos seguir bajo la guía de nuestro amado Gurudeva estos tópicos que no son tan fáciles, ¿no? Los que son estos tópicos trascendentales, ¿no? Nana sastra vicharanai kanipuno sadharma sastapako lokanang hitakarino tribhuvane manjo saranjakaro Radha Krishna Padaravinda Vrajana Nandena Mataliko Bande Rupa Sanatana Raghujago Sri Jiva Gopalako Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Divya Gyana Pradajine Srimate Paramadvaiti Swamini Asirupine Saranagata Bhakti Vyaha Sudha Bhakti Vidajine Visudha Bhakti Siddhanta Dara Dara Nisevine Magyana Timirandasya Gyananjanan Salakayat Chaksuru Militanjena Tasmai Sri Gurave Namaha Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishnavancha Sri Rupan Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivan Sadvaita Sadutam Parijana Sahitan Krishna Chaitanya Devan Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakha Vitancha Jayo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Sri Advaita Gadar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno,
Entonces, actitudes del candidato para el servicio devocional. Bueno, acá Srila Rupa Goswami nos dice que el hecho de uno relacionarse con las grandes almas lo lleva a uno a sentir cierta atracción hacia Krishna. Y aunque al mismo tiempo siga uno con sus deseos materiales, apegado a estas actividades fruitivas y el goce material de los sentidos, ¿ya? Pero aunque no se esté tan preparado para realizar estas austeridades que ejecutan estas grandes almas, ¿sí? Comienza uno a sentir un gran apego solamente por relacionarse con estas grandes almas. O sea, ustedes se deben de acordar el dicho que dice, dime con quién andas y te diré en quién te conviertes, ¿ya? Si me asocio con malandros, pues ¿en qué me voy a convertir? Pero si me asocio con santos, con sadhus, con grandes almas, pues de esa misma forma también me voy a convertir, me voy a contagiar. Pero se dice que si esa persona siente una gran atracción inquebrantable hacia Krishna, se convierte en un candidato apto para ejecutar servicio devocional. Entonces, aquí lo está dejando muy claro Srila Rupa Goswami, que es que si se tiene una inquebrantable atracción hacia Krishna, no importa, siempre llegamos, pues igual estamos ya en esta naturaleza material, en este mundo material, llenos de deseos materiales, llenos de querer disfrutar de este plano, ¿sí? Pues estamos desorientados, caímos aquí, no sabemos qué hacer, ¿sí? Pero en el momento en que tenemos esa fortuna de poder tener a un devoto puro, ese devoto de primera clase, entonces comenzamos a sentir esa atracción hacia Krishna, porque él es un dador de Krishna, porque el único que nos puede dar Krishna es el que tiene a Krishna, y ese es el devoto puro del Señor, ¿no? Bueno, el Señor Chaitanya confirma que solamente las personas afortunadas por la misericordia tanto de un maestro espiritual como de Krishna obtienen la semilla del Bhakti. Obtienen la semilla del servicio devocional. Entonces, a este respecto, en el Srimad Bhagavatam, 11º canto, capítulo 20, verso 8, el Señor Krishna dice, mi querido Uddhava, solo por una suerte excepcional llega alguien a sentirse atraído hacia mí. Repito, mi querido Uddhava, solo por una suerte excepcional llega alguien a sentirse atraído hacia mí. Aunque ese alguien no se haya desapegado totalmente de las actividades fruitivas o no esté totalmente apegado al servicio devocional, muy pronto ese servicio llega a ser eficaz. Ya aquí Srila Rupa Goswami entra a describir las tres, dice que los devotos se le puede dividir en tres clases. Entonces aquí Srila Rupa Goswami nos va a hablar acerca de esas tres categorías, de esas tres clases de devotos, ¿no? Entonces dice que existe el devoto de primera clase, que conocemos nosotros como el Uttama Adhikari, devoto de primera clase. Este devoto es muy experto. Estas son las características que Srila Rupa Goswami describe de este devoto de primera clase. Él dice que este devoto es muy experto en el estudio de las escrituras pertinentes, ¿sí? Y también es experto en presentar argumentos en función de esas escrituras. Las conoce muy bien y puede presentar sus argumentos con propiedad.
Esa es una de las características del devoto de primera clase, ¿no? Él comprende, dice Srila Rupa Goswami, que él comprende perfectamente que el objetivo final de la vida es Krishna, es el amoroso servicio trascendental al Señor Supremo. Eso lo tiene él muy, muy claro. Y también sabe que Krishna es el único objeto de veneración y amor. Esas características las tiene él muy claras, ¿eh? Entonces dice Srila Rupa Goswami que el devoto de primera clase es el que ha seguido de un modo estricto, dice, es el que ha seguido de un modo estricto las reglas y regulaciones bajo el adiestramiento de su maestro espiritual. Ojo aquí que está hablando una palabra muy importante, ¿no? Que ha seguido estrictamente esas reglas y regulaciones, estrictamente, ¿no? Él no es intermitente. ¿Sabe que esa luz que es intermitente, que se va y vuelve, se va y vuelve? No, él no es intermitente. O sea, que hoy como que sí, mañana no, no. Él es muy estricto, ¿no? En seguir esas reglas y regulaciones. Eso es una característica del devoto de primera clase, ¿no? Y la ha obedecido, dice Srila Rupa Goswami, que la ha obedecido sinceramente de conformidad con las escrituras reveladas. O sea, se sujeta a esa orden y no se desvía de esa orden. Es muy estricto. Eso para él es su vida, ¿sí? Seguir las reglas y regulaciones fijadas por su maestro espiritual y por las escrituras, ¿no? Entonces dice Srila Rupa Goswami que el devoto de primera clase que ha seguido de modo estricto esas reglas y regulaciones bajo el adiestramiento del maestro espiritual, entonces, como la ha obedecido sinceramente de conformidad con las escrituras, entonces, así pues, como está completamente formado, dice Srila Rupa Goswami, para predicar y para llegar a ser el mismo un maestro espiritual, se le considera de primera clase. Este devoto nunca, dice Srila Rupa Goswami, nunca se aparta de los principios de la autoridad superior. Nunca. Adquiere una fe firme en las escrituras. Esto es muy importante en los estudiantes del Bhakti Yoga, ¿no? Que ellos no hablan en supuestos, ¿no? No andan especulando, puede ser tal. Cuando uno habla en términos de que puede ser tal vez, de pronto, quizás, está hablando en términos de la duda. No, el devoto sigue una sucesión discipular que viene de Krishna mismo, que el maestro le entrega al discípulo y el maestro al discípulo y el maestro al discípulo. Él nunca se está inventando ciertas teorías, ¿no? O está suponiendo. No. Por eso, cuando vamos a las escrituras, ahí dice quién está hablando. Sri Bhagavan Vacha, la suprema personalidad de Dios está hablando. O está hablando Yudhishthira Maharaj, o está hablando Sukadeva Goswami, autoridades en el conocimiento. Entonces, uno simplemente está recitando la fuente original, esa que no tiene imperfección, esa que es inmaculada, esa que viene a iluminarnos, ¿ya? Entonces, este devoto dice Srila Rupa Goswami que a través del proceso de comprenderlas con plena razón y argumentos, ¿no? Dice él que cuando hablamos de argumentos y razón, nos referimos a argumentos y razones sobre la base de las escrituras reveladas. Siempre se expone, es el tema de la autoridad. Porque nosotros, ¿qué autoridad somos para mirar si esto está bien o está mal? ¿Cómo funciona? Cuando las escrituras nos dicen las imperfecciones que posee el ser humano.
que ya las hemos repetido, ¿sí? Ya ustedes las conocen, ¿no? Que tenemos sentidos imperfectos, la tendencia a engañar, ser engañados, cometemos errores y estamos en ilusión. Con esas imperfecciones, el ser humano, ¿cómo puede iluminar? ¿Cómo puede dar conocimiento perfecto? No se puede. Nos tenemos que adherir a ese conocimiento, ¿sí? Que es perfecto. Y ese conocimiento está en los Vedas y es dado por una persona que es congruente, que es el Vaishnava, que él predica lo que practica, ¿no? Entonces, el devoto de primera clase no está interesado en los métodos especulativos, dices Srila Rupa Goswami, en los que no se logra más que pérdida de tiempo. Eso es algo muy importante que Srila Prabhupada dice. Nosotros seguimos la autoridad de los Vedas porque es una autoridad. Ellas no mienten. Eso, lo que ellas dicen, eso es. Porque son Krishna mismo, la fuente última del conocimiento. Entonces, sabiendo eso, simplemente seguimos lo que dice los Vedas. Ejemplo, se dice que si usted toca excremento, tiene que bañarse porque se contamina, ¿ya? Pero los Vedas dicen que el excremento de la vaca incluso es usado para purificar los lugares. Un lugar usted lo puede purificar con el excremento de la vaca. Es más, a veces lo usan para consumirlo para cierto problema de salud. Entonces, alguien que venga a leer esto y dice, bueno, pero estos se contradicen ellos. Dice que el excremento lo contamina a uno y ahora dice que el excremento de la vaca, que con eso hasta se purifican los lugares y se puede consumir. Al fin, ¿qué? ¿Esto es qué, no? No, es porque los Vedas dicen que el excremento de la vaca es antiséptico e incluso usted lo puede corroborar en el laboratorio. Es antiséptico. ¿Ves? Entonces nosotros lo hacemos porque y podemos hacer eso ¿por qué? Porque lo está diciendo los Vedas, la fuente última de conocimiento. Entonces nosotros seguimos eso. Ya el que no cree, entonces el científico, el materialista, y se muestre a ver si es que es verdad, entonces se lo llevan para el laboratorio a examinarlo, ¿sí? Y se dan cuenta, ve, verdad, esto es antiséptico. Entonces, por eso es que Rupa Goswami dice que nosotros nos evitamos cantidad de tiempos mirando, ¿sí? O sea, cuando dudamos, ¿será que? Porque eso es lo que hace el científico materialista. Él está dudando, no, esto no puede ser y él tiene todo que experimentarlo en el laboratorio, ¿no? En cambio, nosotros nos ahorramos ese tiempo porque vamos a la fuente del conocimiento y cuando la fuente del conocimiento dice que eso es así, ya nos evitamos ese tiempo de ir a mirar si es verdad o no. Entonces, se dice que, en otras palabras, el que ha alcanzado una determinación madura, ¿no? En relación con el servicio devocional, se le considera un devoto de primera clase. Después, Srila Rupa Goswami entra a hablar de las características del devoto de segunda clase. Srila Rupa Goswami dice que este devoto de segunda clase, él ya no es experto en argumentar fundándose en las escrituras reveladas. No, él ya no tiene esa cualidad, él no es experto como el devoto de primera clase, pero sí tiene una fe firme en el objetivo. Eso sí tiene el devoto de segunda clase, fe firme en su objetivo. Así que esa es una descripción del devoto de segunda clase. Tiene fe firme en el proceso del servicio devocional que se le presta a Krishna. Pero algunas veces no puede ofrecer a un oponente argumentos y decisiones basadas en las escrituras reveladas. Sin embargo, al mismo tiempo, permanece inmutable en su esfuerzo interno
con respecto a su decisión de que Krishna es el objeto supremo de veneración. Eso lo tiene él muy, pero muy claro, ¿sí? Ese objetivo de él, ¿sí? Y esa fe firme de que Krishna es la suprema personalidad de Dios y que es la meta, ese objetivo lo tiene él muy claro, el devoto de segunda clase. Después dice Rupa Goswami y nos viene a hablar del de tercera clase o el neófito. Entonces ya nos dice que el neófito o devoto de tercera clase es aquel cuya fe no es fuerte y quien al mismo tiempo no reconoce las decisiones de las escrituras reveladas. Su fe no es fuerte, ¿sí? Y no reconoce las decisiones de las escrituras reveladas. A diferencia del devoto, ¿no? De segunda clase, que tampoco puede presentar argumentos, ¿no? No es experto en esto, ¿no? Argumentos y pruebas tomadas de las escrituras reveladas, pero que no obstante tiene fe absoluta en el objetivo. Esto no lo tiene el devoto neófito, el de tercera clase, ¿ya? Entonces, el neófito no tiene fe firme en el objetivo, por eso se le llama devoto neófito, completamente, ¿sí? Así que en el Bhagavad Gita se hace una clasificación subsecuente del devoto neófito. Ahí en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, en el texto 16, el señor Krishna le está diciendo a Arjuna, le dice, oh, mejor entre los Bharatas, Arjuna, 4 clases de hombres piadosos me rinden servicio devocional, dice el señor Krishna, ¿no? Ya los conocemos, el afligido materialmente, el que busca riqueza, los inquisitivos y los sabios. Esas son las 4 clases de hombres piadosos que le rinden servicio al Señor. Pero en el Bhagavad Gita se explica que solo alguien que haya ejecutado actividades piadosas continuamente y cuyas reacciones pecaminosas de la vida hayan cesado por completo, pueden emprender el proceso de la conciencia de Cristo. Aquí hay una parte donde nos hablan, estudiando esto, uno queda asombrado, ¿no? Cuando uno habla de que le explican de las características del devoto neófito y todo esto. Entonces, y cuando nos dan ciertos ejemplos, uno dice, wow, ¿esto qué es? Se dice aquí que Maharaj Dhruva está hablando aquí, Rupa Goswami dice, Dhruva Maharaj es un ejemplo de la clase de los neófitos. Imagínense, Dhruva Maharaj es un ejemplo de la clase de los devotos neófitos. Él sintió la necesidad de conseguir el reino de su padre. Ustedes conocen muy bien el pasatiempo, ¿no? A raíz de lo cual se dedicó a prestarle servicio devocional al Señor, ¿no? Y al final, cuando ya estaba completamente purificado, no quiso que el Señor le diera ninguna bendición material. De manera semejante, Gayendra, que ustedes también conocen, el pasatiempo, estaba afligido y le rezó a Krishna pidiendo protección, ¿no? Estaba afligido, ¿no? Recuerden, los afligidos, ¿no? Pidiendo protección, después de lo cual se convirtió en un devoto puro. Igualmente, Sanaka, Sanatana, Sananda y Sanat Kumara estaban todos en la categoría de las personas sabias y santas, y también se sintieron atraídos por el servicio devocional, ¿no? Rupa Goswami dice que algo similar le sucedió en la asamblea reunida en el bosque de Naimisaranya, ¿no? Encabezados por el sabio Saunaka. Ellos eran inquisitivos y siempre le preguntaban a Sutta Goswami sobre Krishna. Recuerde que eso lo estamos estudiando en las mañanas en el Srimad Bhagavatam, ¿sí?
Pero dice que así lograron relacionarse con un devoto puro y ellos mismos llegaron a ocupar esta posición de devoto puro, ¿no? Esa es la forma de uno elevarse, dice Srila Rupa Goswami, ¿no? Que esa es una de las formas de uno elevarse, solamente con la asociación, ¿sí? Y eso es lo que nos tiene a nosotros reunidos aquí, por haber tenido la fortuna de encontrar un devoto puro, nos tiene estudiando este conocimiento trascendental, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy significativo, que se dice que sin actividades piadosas en su haber, dice Srila Rupa Goswami, que sin actividades piadosas en su haber, si un hombre está afligido, se convierte en agnóstico o comunista, ¿no? O algo por el estilo, ¿sí? Como él no cree firmemente en Dios, piensa que puede remediar su aflicción dejando de creer en él, ¿no? Sin embargo, en el Gita, el señor Krishna ha explicado que de estos 4 tipos de neófitos, el que es sabio le es muy querido, porque un hombre sabio sí se apega a Krishna. Por eso, cuando leemos las escrituras, dice que ese es el objetivo de un ser humano, volverse sabio, ¿ya? ¿Por qué? Porque él no busca intercambio de beneficio material, ¿no? Un hombre sabio se apega a Krishna, él no quiere nada de él en intercambio, ¿no? Como Srila Prabhupada explica que, por ejemplo, estas personas que van a ciertas iglesias a querer hacer un intercambio con Dios, ¿no? Bueno, señor, entonces yo le canto tantas Aves Marías, pero usted me regala una moto, ¿sí? Y le canto tantos Padres Nuestros, pero entonces regáleme una casa. Entonces creen que eso es una relación con Dios, de que eso que es servicio de amor puro es. Si el servicio de amor puro debe ser, como dice la escritura, ahaituki aparatijata, inmotivado e ininterrumpido. Eso no es que, bueno, yo le hago esto, pero usted tiene que darme esto, haciendo una negociación. Eso no es amor, ¿no? Entonces dice que la característica de ese devoto no busca un intercambio de beneficio material, ¿no? El sabio, ¿no? Él se apega a Krishna es simplemente por amor, ni en forma de alivio de aflicciones, ni en forma de obtención de dinero, Esto quiere decir que su apego a Krishna es por amor. Además, debido a su sabiduría, dice Srila Rupa Goswami, y el estudio de las astras, puede comprender también que Krishna es la suprema personalidad de Dios. He ahí la importancia del estudio de las escrituras. ¿Cómo podemos conocer que Krishna es Dios si no vamos a la fuente donde él mismo nos dice por qué él es la suprema personalidad de Dios, ¿no? Entonces, en el Bhagavad Gita se confirma que después de muchos nacimientos, dice el Señor Supremo, cuando alguien llega a ser realmente sabio, se entrega a Vasudeva, ¿no? Sabiendo perfectamente bien que Krishna Vasudeva es el origen y la causa de todas las causas. Por eso uno comienza a estudiar las escrituras y las escrituras comienzan a guiarlo a uno, ¿sí? Que esto es efímero, que esto es temporal, ¿sí? Que la meta de la vida es realmente entender quién soy yo como esa alma espiritual diminuta y quién es Dios como esa persona o alma suprema, ¿sí? Y cuando lo llevan a uno así, diciéndole todos los peligros que hay en esta naturaleza material, ¿sí? Y a qué es que estamos nosotros aquí en este mundo sometidos al ciclo de los samsaras, de los repetidos nacimientos y muertes, pero después lo orientan a uno cómo uno puede salirse de ese ciclo. Entonces, por eso es la importancia del conocimiento. Por eso se dice que el conocimiento lo libera a uno. Se dice que aunque Krishna ama mucho a un hombre así de sabio,
A los demás también se los acepta como muy magnánimos, dice, porque aunque estén afligidos o necesitados de dinero, han ido a Krishna en busca de satisfacción. Estoy hablando de estas 4 que dice el Bhagavad Gita que le prestan servicio al Señor, ¿no? Estamos hablando del inquisitivo, del que busca riqueza, del afligido materialmente y del sabio. Pues el Señor Supremo dice que el sabio le es muy querido, ¿no? Es como el avanzado de todos, pero más sin embargo está diciendo que los demás también, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera están recurriendo a él, así sea por dinero, sí, así sea por conocimiento, están recurriendo a él y eso es muy importante, ¿no? Entonces se dice que sin ser elevados a la posición de Gyanis, el hombre sabio o del hombre sabio, no podemos aferrarnos al principio de adorar a la suprema personalidad de Dios. Por eso se habla de estas 3 clases de trascendentalistas, ¿no? El Gyani, el Yogi y el Bhakta. Y aquí lo está diciendo muy claro que al menos que no nos elevemos a esas posiciones, ¿no? No podemos aferrarnos al principio de adorar a la suprema personalidad de Dios, ¿no? Dice que los pocos hombres inteligentes a quienes el hechizo de Maya les ha quitado la inteligencia se apegan a diferentes semidioses. Están hablando de los poco inteligentes, a los cuales Maya les borró el cassette. O sea, no hay inteligencia, ahí no hay buddhi ya, ¿no? Entonces ellos desesperados recurren, ¿no?, a la adoración de los semidioses para ciertos pedidos, porque quedan en este mundo pensando que la meta de la vida aquí es venir a ser famoso o conseguir mucho dinero, ¿sí? O conseguir prestigio. Entonces se dan cuenta que hay ciertos semidioses que pueden otorgarle ciertas cosas, entonces se desvían por eso. El hombre sabio es aquel que ha comprendido, dice Srila Rupa Goswami, perfectamente que él es el alma espiritual y no solamente el cuerpo. Ahí es donde empieza la sabiduría. Por eso cuando uno predica la conciencia de Krishna a alguien que absolutamente no sabe nada, lo primero que uno tiene que empezar a decirle es eso. ¿Quién es su verdadera identidad? Que él no es el cuerpo, que él es el alma. Eso es lo primero. Si ustedes leen el Bhagavad Gita, si ustedes comienzan a observar esta escritura, es lo primero que nos empiezan a hablar acerca de mi yo, mi verdadero ser, mi verdadera identidad. ¿Sí? Para poder empezar a entender esta naturaleza material y esta posición en la que me encuentro, ¿no? Entonces, y como comprende que es espíritu y que Krishna es el espíritu supremo, sabe que su relación íntima es con él, con el supremo. Eso lo tiene muy claro el sabio, ¿no? Entonces, sabe que su relación íntima debe ser con Krishna y no con su cuerpo, que ese es precisamente aquel que desconoce su verdadera identidad. Él vive a toda hora apegado a su cuerpo y trabaja en forma de su cuerpo, ¿sí? Y por eso la sociedad de consumo lo tiene ahí a él sumergido en eso, ¿sí? Y todo eso es para el cuerpo, para el mantenimiento, porque eso sí, expertos en mantener el cuerpo. Por eso usted ve que hay una pomada para esto, otra pomada para acá, otra pomada para la nariz, una crema para acá, para la barbilla, ¿sí? No le gusta la forma que Dios le dio, no le gusta. El materialista se deja engañar por el materialista, ¿sí? No, esa forma que Dios le dio no está buena. Yo lo puedo volver más bonito, ¿sí? Y entonces se inventan cosas. Yo no sé cómo es que le llaman a esas cosas que se inyectan que para engrandecerle ciertas cosas del cuerpo, ¿sí? Y resulta que quedan es más horribles. Yo me he puesto a observar que se hacen esas cosas y dice, ve, esta persona era muy bonita y se puso eso y quedó horrible. Porque ellos quieren o sea, Dios, esto fue lo que Dios me dio.
¿sí? Esto es lo que yo tengo y todo lo que Dios hace es maravilloso, es perfecto. Pero ellos dicen, no, no, yo puedo hacer cosas mejor que Dios, yo puedo superar esa belleza, ¿sí? Y por ponerse a inventar y se dejan creer de estos materialistas disfrutadores, ¿sí? Y lo que hacen es dañarse su piel, su verdadera belleza natural que Dios le dio, se la daña, ¿sí? Entonces, mire lo importante cuando alguien sabe que no es el cuerpo, él no se pone a botarle tiempo al cuerpo. Lo que sí la Prabhupada nos dice es que el cuerpo tenemos que cuidarlo, por supuesto, ¿no? ¿En la forma de qué? Pues de alimentarlo bien, ¿sí? Para que no haya quebrantos de salud, porque yo necesito tener incluso una buena salud para prestar servicio devocional, porque enfermo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, de esa manera es que si la Prabhupada dice que al cuerpo se le debe prestar atención, porque es que lo estoy usando para el servicio a mi maestro espiritual, entonces yo lo debo de cuidar, ¿ya? Automáticamente con los principios que nos dan, pues ya lo estamos cuidando, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a llevar los principios, ¿sí? Comenzamos a cuidar este cuerpo, a mantenerlo limpio, ¿sí? Eso es una característica. Entonces, dice que el hombre afligido y el que tiene necesidad de dinero están sumidos en el concepto material de la vida, ¿no? Porque la aflicción y la necesidad de dinero, explica Srila Rupa Goswami, están relacionados con el cuerpo. La aflicción y la necesidad de dinero están relacionadas con el cuerpo, ¿sí? Entonces se puede concluir que una persona que se ha liberado del concepto corporal de la vida es un candidato apto para el servicio devocional. Dice acá Srila Rupa Goswami. Dice que también se confirma en el Gita que después de comprender el Brahman, cuando uno se libra de las ansiedades materiales y puede ver a cada entidad viviente en el mismo nivel, se es apto para ingresar en el servicio devocional. Ya aquí está hablando del impersonalista, ¿sí? Rupa Goswami dice que podemos comprender que hay tres clases de felicidad: la felicidad material, la felicidad espiritual y la devocional. Existen esas tres clases de felicidades. Dice que el servicio devocional y la felicidad que proviene del mismo no puede lograrse mediante se esté apegado a lo material, ¿sí? Desear los goces materiales, dice Srila Rupa Goswami, o llegar a ser uno con el Supremo, ¿sí? Son dos conceptos que se consideran materiales. Ese es el concepto, el punto más elevado para los gyanis, para los impersonalistas, ¿no? Llegar a ser uno con el Supremo. Pero aquí, Srila Rupa Goswami dice que ese concepto se considera material, ¿no? Dice que como los impersonalistas no pueden apreciar, ¿no?, la felicidad espiritual que se obtiene de la compañía y de la reciprocidad de las relaciones amorosas con la suprema personalidad de Dios, el objetivo final es llegar a ser uno con el Señor. Eso lo está dejando aquí muy claro Srila Rupa Goswami. Entonces dice que ese concepto es tan solo una extensión de la idea material. Es una extensión de la idea material. Se dice que en el mundo material todos tratamos de sobresalir sobre los demás. Tratamos de sobresalir de nuestros amigos, ¿sí? De ser más por encima de los vecinos, de la comunidad, ¿sí? Siempre queremos de alguna u otra manera sobresalir, ¿no? De la nación, las naciones compiten, ¿no? Todo, queremos siempre estar sobresaliendo. Entonces se dice que compiten por ser más grandes que los demás. Siempre estamos compitiendo por ser más grandes que los demás, ¿sí? Según el concepto material de la vida. Esto aquí es una competencia, ¿sí? Completamente, ¿sí?
Pero esa grandeza se puede extender hasta lo ilimitado. Aquí hay un significado que Srila Prabhupada da muy bonito, ¿no? Y dice que esa grandeza se puede extender hasta lo ilimitado, de manera que verdaderamente se quiera llegar a ser uno con el más grande de todos, el Señor Supremo, ¿no? Eso también es un concepto material, aunque puede que sea un poco más avanzado, ¿ya? Pero, sin embargo, el concepto espiritual perfecto, dice Srila Rupa Goswami, ¿sí?, de la vida, es el conocimiento pleno de nuestra posición constitucional. ¿Ah? Ese es el conocimiento pleno, ¿no?, de la posición de entender realmente nuestra verdadera posición constitucional. Aquí hay unas citas donde hay unas citas que nos da Srila Rupa Goswami, donde dice, Srila Rupa Goswami compara el tener esos deseos, bhukti, materiales, y mukti, liberación, con el estar influido por la magia negra de una bruja, dice. En ambos casos se está en dificultades. Bhukti significa goce material, ¿no? Y mukti significa liberarse de la ansiedad material y volverse uno con el Señor. Se dice que esos deseos son como el estar perseguido por fantasmas y brujas, ¿no? Dice Srila Rupa Goswami. Porque mientras conservemos esas aspiraciones o goces materiales a ser uno con el Supremo, no podemos disfrutar del verdadero sabor trascendental del servicio devocional. Y aquí nos dan ciertas citas. Dice que un devoto puro nunca desea la liberación. El señor Chaitanya Mahaprabhu le rezaba a Krishna de la siguiente manera: mi amado hijo de Nanda, no quiero ninguna felicidad material en la forma de muchos seguidores, ni en inmensa opulencia en la riqueza, ni una esposa hermosa, ni quiero que cese mi existencia material. Yo puedo aceptar muchos nacimientos, uno tras otro, pero te pido que mi devoción por ti continúe siempre inquebrantable. Hay otra cita de Srila Bilvamangala Thakura, y él ha dicho: si me dedico a prestarle servicio devocional a ti, mi querido Señor, puedo entonces advertir fácilmente tu presencia en todas partes. Por lo que toca a la liberación, pienso que la misma está a mi puerta con las manos juntas esperando servirme. Hay otra cita en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 25, verso 36, donde Kapila Dev le dice a su madre Devahuti lo siguiente. Dice, diferentes formas, dice, mi querida madre, mis devotos puros quedan cautivados al ver mis diferentes formas, la belleza de mi rostro y la estructura de mi muy encantador cuerpo, mi risa, mis pasatiempos y mi mirada les parecen tan bellos que siempre tienen la mente absorta en pensamientos acerca de mí. Y sus actividades están dedicadas totalmente a mí. Aunque esas personas no desean ninguna clase de liberación ni ninguna clase de felicidad material, aún así yo les doy un lugar entre mis asociados en la morada suprema. En el tercer canto, capítulo 4, verso 15 del mismo libro, también hay un pasaje similar en donde Uddhava se dirige al señor Krishna de la siguiente manera: mi querido Señor, para las personas que se dedican a tu servicio amoroso y trascendental, no hay nada que valga la pena obtener de la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos o la liberación. Aunque es muy fácil para ellas obtener la felicidad que proviene de esas fuentes, a pesar de esa facilidad, mi querido Señor, yo no ambiciono conseguir ninguno de esos resultados.
Yo solo ruego que pueda tener una fe y devoción inquebrantables por tus pies de loto. En el tercer canto, capítulo 25, verso 34, aparece un pasaje similar en el que Kapila Deva instruye a su madre y le dice, mi querida madre, los devotos cuyos corazones siempre están llenos con el servicio de mis pies de loto y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para satisfacerme, especialmente esos devotos afortunados que se reúnen para comprender mis cualidades, pasatiempos y forma y me glorifican así colectivamente y obtienen con ello un placer trascendental, nunca desean llegar a ser uno conmigo, nunca desean llegar a ser uno conmigo. No solo que no desean eso, sino que además si les ofrecieran un puesto como el mío en mi morada, o una opulencia como la mía, o aún mi compañía personal con características corporales como las mías, rehusarían aceptarlo porque ellos están satisfechos simplemente con dedicarse a mi servicio devocional. Y aquí, por último, recita este otro pasaje que está en el Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 9, verso 10. El rey Dhruva dice, mi querido señor, el placer trascendental que procede de meditar en tus pies de loto, placer del cual gozan los devotos puros, es muy superior al placer trascendental que logran los impersonalistas mediante autorrealización. De manera que, ¿cómo pueden entenderte a ti los trabajadores fruitivos que a lo sumo pueden aspirar a ser promovidos a los planetas celestiales superiores? ¿Y cómo pueden decirse que ellos gozan de una felicidad similar a la felicidad de los devotos? Así que aquí Srila Rupa Goswami nos está dejando algo muy, pero muy claro. Y es que dice que el concepto espiritual perfecto de la vida es el conocimiento pleno de nuestra posición constitucional, que nos permite, miren lo importante de este pedazo, dice que nos permite saber lo suficiente, porque es imposible entenderlo todo, comprender todo esto es imposible. Recuerde que ni siquiera Ananta Cesa con sus miles de capuchas, de cabezas, ¿no? Podría describir los pasatiempos trascendentales, amorosos e inmaculados de la suprema personalidad de Dios, ¿no? ¿Qué decir de nosotros quererlo saber todo? Porque esa es una característica de uno, que quiere saber todo, ¿no? Pero es imposible nosotros poder entender eso, ¿no? Con nuestro cerebro de maní, como dice, ¿sí? Entonces dice que, sin embargo, el concepto espiritual que nos permite saber lo suficiente. Este estudio y esta guía a través del gurú, de nuestro amado Guru Maharaj y lo que nos revelan en las escrituras, nos permite saber lo suficiente para acoplarnos con el servicio amoroso y trascendental del Señor Supremo. Esto me acuerda el pasaje donde el Arjuna le está hablando, haciendo mucho tipo de preguntas a Krishna y de eso por acá y por allá y de él hasta que Krishna llega y le dice, pero mi querido Arjuna, ¿cuál es la cuestión de tanto data, de tanto conocimiento? Si yo con una sola chispa de mi esplendor lo penetro todo. ¿Verdad? Entonces, lo importante de entender aquí es que debemos saber que somos finitos y que el Señor es infinito. Así que, de hecho, no es posible llegar a ser uno con el Señor, aunque se ambicione serlo.
no puede ser posible. Ese es lo que ya Srila Rupa Goswami concluye aquí. Si nosotros somos finitos, si somos limitados, si el Señor es infinito, es ilimitado, ¿cómo pretendemos ser uno con Él? Es imposible, dice aquí Rupa Goswami. Eso no se puede. ¿Ah? Por eso queda dentro de un deseo material. Lo describe. Es imposible. ¿Sí? Entonces, esta conclusión es muy bonita y es muy lógica. Es de solo sentido común. ¿Sí? Como si dice Srila Siddhar Maharaj, tiene un pasaje donde dice, si el finito llegase a comprender al infinito, entonces el infinito dejaría de ser infinito. Donde el finito llegase a comprender el infinito. Es una explicación muy linda que da Srila Siddhar Maharaj. Y si uno le pone sentido común, pues de lógico, ¿cómo nosotros los finitos, los limitados, vamos a poder entender al ilimitado, al finito? No podemos, ¿sí? No podemos. Y el ejemplo nos lo dan con Ananta César, que es una expansión directamente del Señor Supremo, imagínense. Y dice que aún así él no podría determinar, ¿no? De hablar de los pasatiempos trascendentales del Señor Supremo. Entonces, ¿qué decir de nosotros? Entonces, la conclusión de hoy es que simplemente nos han entregado lo suficiente, lo que necesitamos simplemente para ocuparnos en el servicio devocional. Aquí no hay necesidad de tanto estudio, de tanto data, ¿sí? Para uno ocupar esa posición, porque de hecho el mismo Krishna dice que usted no me puede obtener a mí simplemente con el estudio, con el lenguaje florido de los Vedas, con el estudio de las escrituras. Usted no puede, ¿no? Entenderme, conocerme a mí, ¿sí? Pero si usted se deja guiar del devoto que tiene a Krishna, de nuestro Guru Maharaj, el que sí es experto, ¿sí? En servir a Srimati Radharani, ¿sí? A través de ese puente, nosotros podemos conectarnos de manera maravillosa con lo más lindo, con ese regalo inmaculado que nos ha traído, que es el servicio devocional. Y de hecho estamos aquí reunidos en este momento, ¿sí? 19 personas. Estamos reunidos por la gracia de nuestro amado Guru Maharaj. Nos tiene aquí reunidos en un estudio de las escrituras, ¿sí? Entendiendo estos conceptos, entendiendo estos tópicos que realmente no podríamos entenderlo si no estos acharyas no nos los desminuzan y nos los explican de esta manera tan detallada. Nosotros no podíamos entenderlo. Es por la gracia, es por la misericordia. Por eso vuelvo y repito esa frase, ¿no? Sinceridad en la búsqueda lo lleva a que Chaitya Guru, ¿sí? Ahí en el corazón te pueda guiar, te pueda proteger. Si usted es ese buscador sincero, téngalo por seguro, ¿sí? Que va por el camino correcto. Esto es una energía, todo es energía. Si yo soy sincero en mi búsqueda, puedo encontrarme con un engañador, con un maestro que no es genuino. Pero esa búsqueda sincera es una energía que me está diciendo, lo que habla como que no me convence mucho. ¿Por qué? Porque hay una protección. Recuerde que Srila Siddhar Maharaj dice que la oración es muy importante. Cuando uno siempre está orándole al Señor, ¿sí? Cuando uno le ora al Señor, es de una oración sincera, ¿sí? Sabiendo que Él está en mi corazón, que Él me escucha y que sabe que soy un alma condicionada y que el único que me puede sacar de acá es Él a través de mi maestro espiritual. Él siempre me va a proteger, porque eso lo dice Él, y me va a animar. Cuando yo soy sincero, Él me anima, ¿sí? Me da las fuerzas, me da la inteligencia. Todo Él dice, yo le doy la inteligencia mediante la cual puede venir a mí. Me da ese ruchi, ese sabor de poder yo realmente valorar
la asociación con los Vaishnavas, con los devotos. Eso no es nada ordinario. Yo he conocido aquí devotos, personas que han venido y eso se ve muy estáticos. Uno dice, uy, este es un devoto puro. Pero muchos se han ido a la India y han venido con una camándula cantando el Padre Nuestro, que era lo que hablábamos ahora, ¿no? Que el devoto neófito, como no tiene fe, una fe firme, y no cree mucho en el concepto de las escrituras reveladas, entonces otro con otra fe realmente sólida y adversa a algo le puede cambiar el cassette. Y ha habido. Que una vez se fue un devoto para mostrar que la India es la cuna del misticismo. Todo lo que usted quiera ver en cuanto al conocimiento espiritual y diferentes variantes filosóficas, allá es la cuna. Y el devoto se fue de aquí para allá cantando Hare Krishna y por allá, quién sabe, lo cogió un católico y lo mandó con una camándula y llegó aquí cantando el Padre Nuestro. Neófito. Él no tenía una fe firme, es precisamente lo que nos acaba de explicar Srila Rupa Goswami. ¿Ya? Entonces es importante, cuando yo tengo esa sinceridad, el Señor me coloca todo, porque esto no puedo entenderlo yo simplemente con el estudio. Por eso esto no es para los materialistas. Un materialista no puede entender este libro. De hecho, no le apetece ese libro, porque esto es energía espiritual. Y por eso cuando nosotros cantamos nuestras 16 rondas, cuando nosotros seguimos los principios, ¿sí? Cuando prestamos servicio emocional, esa energía nos liga, ¿sí? Nos penetra a que nosotros cuando leemos esto, este es el tema, ese tema ya lo entiendo, ¿no? Porque yo voy en esa variante, es esa energía. Pero para el disfrutador no puede, él no puede entender. Muchos me decían, no, es que yo leo esos libros y yo no les entiendo. Pues claro, ¿qué lo va a entender? No puede entenderlo, ¿no? Tiene que primero purificarse, ¿no? Primero purificarse. Bueno, entonces, mi querida familia, ya el reloj dio las 8, ¿sí? Se me acabó el tiempo, eso corre, por eso uno no puede desperdiciar el tiempo, porque corre y se le acaba a uno rapidito. Y entonces, bueno, se me terminó mi espacio. Y tenemos una pregunta. Sí. De Madre Girivaradari, ¿por qué tenemos cierto feeling a servir a unos devotos y a otros no? Cuando se es avanzado, estas preferencias se desvanecen y se desean servir a otros, a todos por igual. ¿Está en el chat? Sí, está en el chat. ¿Por qué tenemos cierto feeling a servir a unos devotos y a otros no? Cuando se es avanzado, estas preferencias se desvanecen y se desea servir a todos por igual. La finalidad que hay con un Vaishnava es algo, a ver, ¿qué te digo? Voy a poner mi ejemplo. Cuando yo entré a la conciencia de Krishna, donde todos éramos ISKCON, bueno, eso fue una cosa total. A uno le decían, usted tiene que iniciarse con este maestro espiritual, y uno tenía que hacer eso, no hacía caso, ¿no? Llegaba este maestro espiritual, iniciaba, y bueno, y pasó lo que pasó. Pero yo cuando llegué al templo me encontré con estas grandes almas, con Haridas Maharaj, Srila Haridas Maharaj y con mi Guru Maharaj. Y en el momento en que empecé a relacionarme con mi Guru Maharaj, ¿sí? A relacionarme porque él estaba ahí, era el líder, el que venía con Haridas Maharaj, automáticamente me cautivó mi corazón. En automático me cautivó mi corazón y lo acepté en mi corazón como mi maestro espiritual. Cuando llega lo de Srila Siddhar Maharaj, ¿sí? Que esto era nuevo para nosotros, y entonces ya comienzan a que en India hay hermanos espirituales de Srila Prabhupada y que no sé qué, no sé cuánto. Entonces muchos decidieron iniciarse
que con ellos, que porque eran devotos puros, que eran muy avanzados, que no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Y se iniciaron con ellos. Yo no, porque yo ya había aceptado a mi Guru Maharaj y para mí él ya era mi maestro espiritual. Eso ya tiene que ver con el corazón, una decisión sincera, ¿sí? De uno entender quién es un devoto puro, o sea, quién es realmente un verdadero devoto puro. Era el que estaba conmigo desde que yo vine a la conciencia de Krishna, que lo veía yo a él. Bueno, como ustedes conocen que es nuestro Guru Maharaj, con ese trajín, dele, y sí, él me capturó mi corazón, y cuando a uno le capturan el corazón ya no puede decir que no, que este es el súper puro, no, y todos, muchos decidieron iniciarse allá con Srila Siddhar Maharaj, un gran Vaishnava, pero a mí ya mi corazón me lo había capturado Gurudeva y esa decisión no la cambió nada y con él me quedé. ¿Sí? Porque eso sí, y a él es que trato de servir y él es mi maestro amado, ¿sí? Entonces, como he visto otros que han cambiado como 3, 4 veces de maestros espirituales, imagínate, todavía él no sabe ni a dónde está parado, o sea, no ha entendido el concepto de las escrituras, ¿sí? ¿A quiénes? Y por supuesto, pues un Vaishnava siempre tiene mucho respeto a todos los Vaishnavas. Eso es lo natural de un Vaishnava, respetar a todos los Vaishnavas, ¿sí? Tener respeto por este maestro espiritual, por este otro, todos los Vaishnavas, eso es algo natural que haber. Pero siempre hay algo que el corazón jala. Por eso esto es de corazón a corazón. Esto es de corazón a corazón. Lo que el corazón medita, y vuelvo y le digo, la sinceridad, ¿sí? Sin duda, sin duda. Si yo hubiera dudado, entonces me hubiera hecho iniciar por allá otro, porque hubiera dudado de la pureza de mi guru, hubiera dudado, ¿no? De su rendición. Entonces, cuando yo dudo, ¿qué es lo que dice el Señor Krishna en la escritura? Que para aquel que duda no puede ser feliz ni en este mundo, ¿qué decir del siguiente? Porque el Bhagavad Gita no dice que yo que busque acérquese a un maestro espiritual con duda. Eso no dice el Bhagavad Gita, ¿no? No, con duda no, ¿no? Tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual fidedigno. Inquiere él muy sumisamente, ríndale servicio, porque esa alma autorrealizada puede impartirte conocimiento porque él ha visto la verdad, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho con un deseo ardiente y sincero, ¿sí? En la búsqueda. Y vuelvo y le digo, ahí ya Chaitya Guru en el corazón lo guía a uno y lo impulsa a seguir avanzando y a seguir incrementando más esa fe. Muchas gracias, Prabhu Vishawanu. Madre Giriva